Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues resulta que el último de los chayoteros mayores y sobre todo Kenia López Rabadán estallan en plano programa. Dice que se pasaron por el arco del triunfo, pues prácticamente las leyes en México según ellos, ya que pues al parecer no les gustó en absolutamente nada y dice que por eso estamos como estamos y dándonos a entender que pues prácticamente no van a ganar en el 2024. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no, ya que pues al parecer el chayotero se descaró y pues dice, pues no vamos a ganar en el 2024, casi dándole, pues poniéndose la del PAN, este chayotero. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y comentamos, ¿por qué no? Panista Kenia López Rabadán, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, Kenia. Al contrario, muchísimas gracias, querido Guillermo, por este espacio. Después de este fin de semana tan complejo y de esta noche negra legislativa que se vivió en el Senado de la República, mucho que platicar. Sí, te refieres a lo que ocurrió en la madrugada de viernes a sábado. Senadora, ayúdame a hacer un recuento de lo que sucedió en el Senado en las últimas horas del periodo ordinario que ya se clausuró. Y me refiero sobre todo a lo que tú llamas una noche negra, que es la aprobación en cascada de una veintena de iniciativas que fueron aprobadas una tras otra, sin leerlas, sin revisarlas, sin discutirlas, sin rigor legislativo. Hay quien dice, y tú lo referías, que es un capítulo negro en la historia legislativa de nuestro país. ¿Qué opinas tú? Bueno, primero que nada, déjame un poco recordarle al auditorio qué pasó. Nosotros en el bloque de oposición exigíamos que se definiera un nombre, ya no tres, porque faltan tres nombramientos del INAI, sino solamente un nombre y apellido, y que incluso lo definiera Morena, y con ese nombre nosotros pudiéramos caminar aprobando conforme a la Constitución con 2/3 partes ese nombramiento para que el INAI no se paralizara. Morena incluso, Guillermo, dijo sí y propuso al nombre, que es algo verdaderamente, digamos, lo que sucedió después es algo verdaderamente inentendible. Propone el nombre con nombre y apellido. Por cierto, hay que reconocer que es un gran especialista en transparencia y no votan por él. Claro, no votan por él porque estaban recibiendo la instrucción ese día. Como recordarás, pues ya el presidente de la República había reaparecido en sus mañaneras y había vuelto a lastimar y a violentar y a denostar al INAI. Eso es lo que hacen los senadores, senadoras de Morena, es pues simple y sencillamente no dar sus votos para que no hubiera la aprobación de un integrante del INAI y así siguiera paralizado. Bajo eso, pues por supuesto que PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural decimos no vamos a continuar porque para México en ese momento era más importante hacer que el INAI funcionara a, por ponerte un ejemplo, destruir el sistema de salud, ese que por cierto estaba bastante mal porque ya habían antes destruido el Seguro Popular y después el INSABI y ahora lo volvieron a cambiar al Seguro Social. Y nosotros decíamos, vamos a detener todas las discusiones y vamos a priorizar el INAI y la transparencia. Obviamente, pues eso no sucede. Tomamos la tribuna un día, una noche, la madrugada y al otro día. Y Morena, porque estaba obedeciendo al presidente de la República lastimosamente para que no haya transparencia, pues incluso prefiere cancelar la sesión, salirse del recinto del Senado de la República, se van y increíblemente yo diría en algo, yo diría de las peores escenas de los contrapesos en este país, se salen los senadores de Morena
y se van a Palacio Nacional. O sea, se sale el poder legislativo y se va al poder ejecutivo. Algo terrible. En la división de poderes es, diría yo, una fecha de vergüenza. Y bueno, después de recibir línea en Palacio Nacional, se reúnen en la noche y madrugada en la antigua casona de Xicoténcatl, modifican una veintena de leyes, entre ellas, pues lo que te decía, destruyen o siguen lastimando el sistema de salud, quitando ahora el INSABI, que sabemos todos que nunca funcionó, y pasándolo al IMSS. Bueno, Financiera Rural también la desaparece. Y algo que yo diría es de lo peor que ha hecho este gobierno es que destruyen el CONACYT. Así, con su forma, digamos, ilegal, porque en varios dictámenes, Guillermo, no tenían quórum. Ahí se ve claramente que no tenían quórum. Con esa forma ilegal e irresponsable, lastimosamente, esa noche negra legislativa, Morena demostró una vez más que no le interesa hacer buenos gobiernos, sino les interesa quedar bien con López Obrador y seguir teniendo poder. Decidieron no nombrar comisionados en el INAI, desaparecer el INSABI, virtualmente también desaparecer CONACYT, en una decisión que no pasó, como bien señalas, por comisiones, violando el proceso legislativo. En fin, perdón la expresión, le pido una disculpa al público también, se pasaron por el arco del triunfo cualquier trámite y decidieron en algunos casos sin quórum, como ya referías, aprobar reformas legales. Senadora Kenia López Rabadán, ¿habrá consecuencias? Por supuesto. La primera consecuencia me parece que es obligada a reclamar en este medio de comunicación, y te agradezco muchísimo el espacio, en cualquier medio de comunicación, en tu propio celular, en tu propio Twitter, Facebook, Instagram, es necesario decirle a México cómo los votos de Morena no los ocupan para mejorar la vida de los mexicanos. Los votos de Morena en el Senado los ocupan para cumplir los caprichos de López Obrador. Por supuesto que habrá consecuencias legales. Tendremos que acudir nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo que se hizo en esta destrucción de las instituciones estuvo pésimamente violentando la ley. Primero, en fondo, y segundo, en forma. ¿Qué significa? No hubo el proceso parlamentario que se tiene que regir. Bueno, en CONACYT ni siquiera hubo sesión de comisiones. Vamos, para que el Pleno pueda discutir un dictamen tienen que sesionar las comisiones y después se discute en el Pleno con un quórum legal, que es la mitad más uno de los senadores, poder modificar las leyes. Pues en este caso en específico, para destruir al CONACYT, ni cumplieron con el procedimiento en comisiones. Y yo te diré algo, mi querido Guillermo, ¿por qué lo hacen? Vamos, tienen los votos para modificar las leyes. Es la verdad, puede no gustarnos, pero tienen los votos. No tienen los votos para modificar la Constitución, pero sí tienen los votos para modificar las leyes. ¿Por qué Morena se atreve a hacerlo en la madrugada, a hacerlo ilegal, no teniendo quórum, hacerlo como los delincuentes abajo de la mesa? ¿Por qué lo hace? Porque sabe que lamentablemente, aunque tengan los votos, lo que están haciendo al modificar estas leyes va en contra de los mexicanos. ¿Cómo es posible que ocupen sus votos para destruir al CONACYT? La ciencia, la tecnología, la innovación, esta posibilidad de que los mexicanos puedan capacitarse y competir a nivel nacional e internacional, esta posibilidad de que los mexicanos puedan crear patentes, ser quienes generen innovación nacional e internacionalmente, destruirla. Es de verdad impresionante el nivel de abuso de Morena en este espacio legislativo, en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque hicieron el mismo cochinero legislativo
en ambas cámaras. Es algo que se necesita de tener en la Corte y es algo que se necesita reclamar por la ciudadanía. Preocupa, particularmente en la oposición, la imagen donde se ven sonrientes todos en torno a López Obrador, incluido Ricardo Monreal, cuya palabra quedó empeñada en la designación de un consejero del INAI y su bancada lo traicionó, pues lo hizo quedar mal. Y luego fue a esta reunión con López Obrador. Te pregunto, senadora Kenia López Rabadán, ¿se perdió un liderazgo confiable en Morena en el Senado? ¿Quedó socavado, como el propio Monreal lo dijo, su liderazgo en la Cámara de Senadores, en la bancada de Morena y en la Junta de Coordinación Política? A ver, evidentemente es imposible coordinar a la bancada de Morena, porque hoy, pues claramente los senadores de Morena reciben instrucciones de sus corcholatas. Hoy no tienen ninguna disciplina parlamentaria y vemos que su coordinador dice una cosa y los senadores hacen otra, porque en realidad a quien le obedecen es a López Obrador y a su corcholata. Y como hay varias corcholatas en Morena, pues eso es un verdadero desastre. Bueno, incluso en las votaciones de esa noche negra legislativa, entre ellos mismos estaban votando unos a favor y otros en contra de algunas iniciativas, porque se ve que es incluso una guerra entre corcholatas y claramente pues hay, yo diría, un daño terrible a México, porque esta pugna interna del partido en el poder hace que primero los temas que sí le importan a los mexicanos no se pongan a resolverlos. No había un solo tema sobre seguridad para tratar de detener esta brutal inseguridad que se está viviendo en México. No había un solo tema para tratar de generar riqueza en nuestro país. Lo que Morena sabe generar es pobreza. 4 millones de nuevos pobres en este gobierno de Morena, y en lugar de tratar de hacer a través de las leyes que los mexicanos vivan mejor, pues evidentemente se nota que esa no es la prioridad de ninguna de las corcholatas, porque lamentablemente el presidente ya lo ha dicho, a él le gusta generar pobreza porque las personas en pobreza extrema pues lo que hacen es ayudarle a su movimiento. Literal, son las palabras que él ha dado. Entonces ya ni siquiera, no es que mienta, ya ni siquiera, digamos, se preocupa por cómo dice las cosas. Lo que hace López Obrador es solamente, y sus corcholatas, López Obrador y sus corcholatas, es solamente administrar el poder para tener más poder. ¿Y ahora qué sigue, senadora Kenia López Rabadán? Se perdió la interlocución, hay multitud de temas por delante. ¿Habrá confianza suficiente para pactar en el futuro? Es muy difícil poder confiar en un partido que no tiene palabra. Es muy difícil confiar en un partido cuyo líder miente todos los días. Es muy difícil poder construir cuando ellos no quieren construir. Tuvimos meses para definir al comisionado del INAI, no lo hicieron y después nos enteramos que es porque lo que querían era paralizarlo. ¿Sabes cuántos nombramientos hay detenidos en el Senado, querido Guillermo? 76 nombramientos entre magistrados, consejeros de la judicatura, comisionados. 76 nombramientos. Yo no entiendo por qué los senadores de Morena cobran su sueldo. Bueno, tampoco entiendo por qué cobran sueldo sus aliados, porque no está el Senado dándole respuesta a la gente. Es más, no está cumpliendo con sus obligaciones. 76 nombramientos que si uno analiza por qué el Senado no los aprueba, pues porque entre menos poder tengan las instituciones, López Obrador concentra más poder. De verdad que estamos caminando hacia un gobierno brutalmente autoritario y eso le hace daño, mucho daño a México. Senadora, ¿cómo imaginas a México en los meses por venir? Habrá elecciones en junio en Estado de México y en Coahuila,
vendrá la selección de precandidatos y candidatos a la presidencia en pocos meses. Si ya estamos como estamos, ¿dónde estaremos en el siguiente periodo ordinario en el mes de septiembre? Bueno, déjame decirte algo. Hoy claramente hay dos visiones de país. ¿Qué se necesita? Una reconciliación. Eso se necesita. Se necesita dejar de estar divididos, dejar de estar peleando, litigando. Se necesita una reconciliación. Lamentablemente el presidente no quiere reconciliar. El presidente quiere dividir. El presidente hoy está obsesionado. Por eso lastima al INAI, lastima al INE, lastima a la Corte. Y en esta separación de visiones, lo que tiene que decidir la ciudadanía es de qué lado quiere estar. Si quiere estar del lado de quienes destruyen al CONACYT o de quienes creemos que es necesario fortalecer la educación, la ciencia y la tecnología. Si quiere estar del lado de quienes destruyen las estancias infantiles o de quienes creemos que es necesario que haya estancias infantiles para cuidar a los niños en su primera infancia y para que sus mamás, sus papás puedan ir a trabajar sabiendo que sus hijos están seguros. Es necesario definir de qué lado quieres estar. Yo estoy convencida que nosotros en el Senado tendremos que seguir apostando a generar acuerdos, porque Morena en algún momento tendrá que ser responsable por esta no generación de acuerdos, por esta destrucción de las instituciones, por este lastimar a la educación, a la salud, a la seguridad de los mexicanos. Obviamente vendrán elecciones este año y vendrán elecciones, las grandes elecciones el próximo año. Así es que cada una de nosotras, cada uno de nosotros será responsable de sí y de su entorno para poder hacer que la gente se dé cuenta de este pésimo gobierno que genera muerte, pobreza e inseguridad. Y a ese gobierno hay que detener y por supuesto hay que construir un futuro en donde sí todos podamos coincidir, en donde dejemos de litigar y en donde podamos encontrar juntos la fórmula que este país requiere para que haya mejores condiciones de vida. No importa si vives en el norte, en el centro o en el sur de nuestro hermosísimo país, porque claramente todos, Guillermo, todos los mexicanos pagan impuestos para que el gobierno dé resultados, no para que el gobierno dé mentiras o para que el gobierno dé frases populistas que no resuelven nada. Senadora Kenia López Rabadán, la conversación está abierta. Gracias por lo pronto por participar con nosotros. Seguiremos en contacto para lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sin lugar a dudas, fue un fin de semana terrible para la historia de este país. Fue un fin de semana en donde esa risa de López Obrador y sus senadores demuestra que no tienen corazón, demuestra que no son capaces de trabajar a favor de México, pero también es claro que hay una oposición fuerte, digna, decidida a seguir defendiendo a México y a los mexicanos. Ahí estaré yo trabajando y siendo la voz de millones de mexicanos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está la mismísima Kenia López Rabadán y Guillermo Ortega, uno de los chayoteros mayores, donde pues prácticamente se descaró, donde dice pues se pasaron por el arco del triunfo las leyes y sobre todo dice que a dónde vamos a parar en el 2024, a dónde vamos a parar, dice el mismísimo chayotero Guillermo Ortega, increíble pero cierto, pero ahí está prácticamente ya descaradamente uniéndose al PAN, al panismo, les surge el chayo y les vale más la integridad, les vale más la ética y ellos simple y sencillamente quieren dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. Así que pues no sé ustedes qué opinan al respecto de esto, veamos qué opina la gente. Esto es vía Facebook. Así está la encuesta hasta el momento. ¿Votarías por Kenia López Rabadán como jefa de gobierno y por qué? El 88% dice que no, con 23 votos en contra.
Y solamente el 12% con 3 votos a favor dice que sí votaría por la Kenia López Rabadán, la caballona. Así que veamos también qué opina la gente al respecto. Esto es vía Facebook. Víctor Manuel Escobedo. La quería que no sabe lo que dice, lo que habla la caballona, ¿cómo? Isabel OEG, saludos. Manuel Espinosa, Kenia de seguro fue a estudiar a 10 países doctorados como Sandra Cuevas, un verdadero desastre en mi país, una vergüenza en el pueblo de México. Isabel OEG, saludos. Jesús Antonio González, saludos. Niños seguros como una guardería ABC, completamente de acuerdo, Jesús. José Loera, saludos. Viva México y su cuarta transformación. Viva México, es un honor estar con Obrador. Viva México, viva y seguirá la 4T, de acuerdo. Lobito de Zampongango, dice vieja loca, ni su madre se le hace caso. Así es, mi lobito. Isabel OEG, saludos. Bernardo Cruz, pero ¿qué tal el turbio muy sabroso? Xochitl Gálvez con Gustavo Madero, completamente. Víctor Bermúdez, saludos, no tiene clase, para mí es corrientitis, completamente. Jesús Antonio González, saludos, jajaja. Eso que lo dan por muerte a mi presidente. Y por último nos vamos, pero no el menos importante, con Taima PF. Les hace daño a ustedes todo lo que beneficia al pueblo, les molesta que ya estamos hartos del PRIAN-MC. Arriba Morena, arriba López Obrador, arriba la 4T, completamente de acuerdo. Isabel OEG, saludos. Y pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir los videos para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse al video y comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.